Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo cuarto de Adviento, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Aquí la Virgen María se convierte en nuestro ejemplo, siguiendo la voluntad de Dios para ayudar a los demás, a nosotros, porque ella, concibiendo a Jesús en su vientre, ha concebido al Salvador de nuestras almas. El Evangelio dice así: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Este hermoso evangelio, que quizás lo hemos escuchado tantas veces, siempre nos enseña algo. Está lleno de signos y posee una gran historia, una historia real que sucedió y que por eso nosotros hemos obtenido la salvación. Este evangelio habla de la anunciación y comienza en el versículo 26, uniendo lo que hemos escuchado con el texto anterior a través de el tiempo, al sexto mes. El sexto mes de que Isabel había concebido en su seno a Juan el Bautista. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel, y eso es la otra cosa que une este evangelio con el texto anterior. Es el mismo ángel el que se aparece a María y le anuncia que va a concebir a Jesús. Es el mismo ángel que le anuncia a Zacarías que su esposa va a concebir a Juan el Bautista. Entonces, dos partes de este versículo nos unen al texto anterior. El sexto mes, en que Isabel estaba embarazada, y el ángel Gabriel, que es enviado para anunciar la buena nueva, la venida del Mesías, tanto por parte de Juan el Bautista, que es el precursor, como del mismo Jesús, nuestro Salvador. A una virgen desposada, dice. O sea, que no solamente ella es virgen del punto de vista de la pureza de su cuerpo, sino que es desposada. Jurídicamente, María, si bien vivía ya con sus padres, ¿sí?, estaba desposada con José. Quiere decir que José ya había dado la dote, y el dinero necesario para los padres de la Virgen María en compensación de que él se llevara a su hija
la Virgen María. Entonces, jurídicamente estaban desposados, pero la Virgen seguía viviendo con sus padres y José con los suyos. Entonces, esperando el día del matrimonio. De la casa de David, ¿no? La descendencia que comenzó anunciada en Abraham, ¿sí? Pasando por Moisés, y de Moisés a David, llega hoy día en la anunciación a Jesús. Entonces el nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, no salve, sino alégrate. ¿Por qué? Por lo segundo que va a decir, llena de gracia, en griego kecharitomene, llena de gracia, no llena de favores, ¿no? Sino llena de gracias, las grandes gracias que la Virgen ha recibido para ser madre del Salvador. Pero fíjense que Monseñor Fulton Sheen, en su libro El primer amor del mundo, precioso libro, donde habla no solamente de la Santísima Virgen, sino del valor de la mujer, dice, bueno, ninguno de nosotros ha tenido la posibilidad de elegir a su propia madre. Sin embargo, Jesús sí, porque Jesús es Dios, y entonces Dios tuvo la posibilidad de crear a su propia madre. Y si uno de nosotros tiene la posibilidad de crear a su propia madre, ¿cómo la va a hacer? Y sin duda la más linda, la más hermosa, la más pura, la más llena de gracia. Y así la hizo Dios, ¿no? Y entonces diríamos, si nosotros tuviésemos la posibilidad de hacer a nuestra madre, ¿cómo la haríamos? Igual a la Virgen. Y entonces el ángel le dice: alégrate, María, porque Dios ha tenido la posibilidad de crear a su madre y la ha hecho llena de gracia. Llena de gracia por dos razones. Primero, por eso que decía de la posibilidad de crear a la persona que va a ser y que va a tener en su vientre al Hijo de Dios. Y segundo, porque precisamente ella va a ser la Madre de Dios. Y la Madre de Dios va a tener que tener todos los atributos que Dios le ha regalado para poder hacer la cura, de cuidar a el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, y entrando le dijo: alégrate, kecharitomene, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea, llena de gracia también incluye el hecho de que Dios nunca se apartó de la Virgen desde el día de su concepción. El Señor está contigo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios lo siguió a pesar de que el pueblo de Israel ha sido infiel. En el caso de la Virgen es distinto, porque la Virgen es pura, siempre le fue fiel, y lo va a hacer en el Evangelio que estamos comentando. Entonces el ángel Gabriel, el enviado, ¿no?, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando Dios entra en el alma, porque al ser tan grande, al ser tan poderoso, la primera impresión que da es miedo, ¿sí? Pero después una gran paz. De hecho, va a entrar ese Dios y se va a hacer carne en el vientre de María, y le va a traer la salvación, una gran paz, ¿no? El Rey de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez vuelve a repetir la palabra charis, ¿no? Gracia. Entonces, kecharitomene, lleva charis en el medio. Esta es charis
propiamente, la gracia de Dios, la fuerza, la sanación, la purificación, ella que fue concebida sin pecado original. Vas a concebir en el seno y vas a tener y vas a dar a luz un hijo, y aquí le da el nombre, ¿no? El nombre Jesús, Dios con nosotros, y entonces Dios va a estar con María. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Estos dos versículos, 32 y 33, ¿sí?, se unen muy estrechamente a 2 Samuel 7 del 12 al 16. Fíjense, sigámoslo. En el versículo 12 Samuel, en el capítulo 7, dice: yo pondré en el trono a tu querido hijo y afirmaré su poder. En Lucas, él será grande. En el versículo 14 dice Samuel: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Lucas dice: y será llamado Hijo del Altísimo. En el versículo 16 Samuel dice: tu trono estará firme hasta la eternidad. Lucas: Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. En el versículo 16 Samuel: tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Lucas: él reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Y para terminar, dice Samuel: yo afirmaré su poder para siempre. Lucas: su señorío no tendrá fin. Entonces el Salvador que viene a nosotros, será Rey eternamente. En el versículo 34 dice: María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. A diferencia de Zacarías, Zacarías duda del mensaje del ángel, en cambio María no duda. ¿Cuál es la diferencia? María le pregunta: ¿cómo va a ser esto? No estoy dudando de que Dios va a obrar en mí, de que yo voy a concebir a Jesús en mi seno. No, ella pregunta: ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Habíamos dicho que estaba desposada, pero todavía no se había unido en matrimonio. El conocer en la Sagrada Escritura significa el tener una relación sexual. Ella no lo había tenido. No la había tenido. Entonces es lógico preguntar cómo va a ser esa concepción, ¿sí? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, va a ser obra del Espíritu Santo. Es la divinidad la que va a venir y va a obrar en el seno de María. Si bien no le dice concretamente cómo va a ser eso, sí se sabe que va a ser una obra divina, un milagro, ¿sí? Un milagro. En el versículo 36 dice: mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que era reconocido, o decían de ella que era estéril. Sin embargo, ha concebido. ¿Por qué le dice el ángel esto a la Virgen María? Porque por la palabra que dice después, en el versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Así como lo hizo con Isabel, que estaba en su vejez y pudo ser madre, así Dios puede hacer que engendres en tu seno al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Entonces la Virgen, sabiendo esto, responde el sí de María.
el sí que nosotros agradecemos de todo corazón, porque gracias a ese sí el Salvador se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con toda la humildad: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Entonces, este evangelio nos deja primero lo que decíamos al principio, cómo María quiso desde su infancia seguir la voluntad de Dios, y así lo hace en este evangelio. Y la otra cosa grande es la encarnación del Verbo, la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen. Dios se hace hombre para salvarnos. ¿Cómo podemos concluir? Con un gracias, con un agradecerle y decirle a la Santísima Virgen que nos acompañe a seguir siempre la voluntad de Dios, a tener ese sí, sin duda, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos puede llenar de gracia, de que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede salvar. Por eso los invito a rezar juntos el Salmo 88, para dar gracias al Señor por esta unión que ha causado a través de María entre Jesús y nosotros. Cantarle y darle gracias todos juntos, preparándonos para la venida de Jesús en la Navidad. Qué hermosa semana junto a María vamos a pasar para recibir a Jesús en nuestras almas y decirle: gracias, Señor. Recemos todos juntos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades, dice Dios. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Bueno, que pasen una hermosa semana esperando la Navidad, que Dios los siga bendiciendo, y nos vemos en el próximo comentario bíblico.